¿Qué tal? Bienvenidos a este análisis. Fíjense que por mucho tiempo hemos creído que la salud de los bosques, la de los animales y la nuestra eran mundos completamente distintos, ¿verdad? Bueno, pues la ciencia actual nos tiene una noticia bastante impactante. Al final del día, todo es literalmente la misma biología. Históricamente hemos fragmentado esto del bienestar, pero hoy el concepto de una salud nos obliga a conectar todos los puntos. Y es que la crisis climática que enfrentamos no es nada más un fenómeno atmosférico, es en su raíz una crisis ecosocial profundísima. Todo está conectado y en los próximos minutos vamos a desentrañar exactamente cómo estos cambios ambientales están reescribiendo las reglas de nuestra biología y de nuestra mente. Entonces, para arrancar con todo esto, la gran pregunta que va a guiar nuestra exploración de hoy es esta. ¿Qué ocurre realmente cuando el clima altera nuestra mente y nuestra salud? Es una duda súper poderosa y, la verdad, bastante urgente. Así que acompáñenme a descubrir cómo pasamos de cambios ambientales enormes a impactos microscópicos y cómo la acción comunitaria termina siendo nuestra mejor herramienta para enfrentar todo este escenario. Muy bien, vamos a meternos de lleno en esto. Esta es nuestra hoja de ruta visual. 1. El nuevo régimen climático. 2. Eventos extremos y salud. 3. Biodiversidad y el efecto dilución. 4. Zoonosis y vectores geográficos. 5. El impacto psicológico climático. Y cerramos con el punto 6, resiliencia y acción comunitaria. ¡Vamos allá! Arrancamos con el punto número 1, el nuevo régimen climático, de fondo estable a factor activo. Para entender bien todo esto, primero tenemos que asimilar qué significa exactamente eso del nuevo régimen climático. O sea, no estamos hablando nada más de termómetros subiendo por los gases de efecto invernadero. No, estamos hablando de una condición histórica donde las bases materiales que sostienen nuestra vida cambian por completo. Y ojo, esto no es pura teoría abstracta, es la realidad de que hoy, literalmente, se decide si sale agua cuando abrimos el grifo o si vamos a encontrar alimentos accesibles en nuestro mercado local. Visto desde la salud pública, el clima ya no es solo un fondo pasivo, es ahora un determinante estructural directo que altera por completo las redes comunitarias que nos mantienen sanos. Pasemos al número 2, eventos extremos y salud, más allá del daño físico. Ahora, lo que es realmente interesante aquí, al analizar cómo toda esta reorganización global aterriza ya en nuestros territorios, es ver la doble cara de los desastres. El daño físico y el daño psicosocial están súper entrelazados. Por ejemplo, las inundaciones no solo causan lesiones o infecciones estomacales, sino que arrastran consigo cosas como el estrés postraumático y un duelo inmenso por haber perdido la casa. O pensemos en las sequías. No se limitan a provocar malnutrición, sino que encienden conflictos sociales por el agua y generan muchísima ansiedad económica, sobre todo en zonas agrícolas. O sea, frente a estas emergencias, el cuerpo y la mente reciben el golpe al mismo tiempo. Un ejemplo clarísimo de todo esto son las olas de calor. El calor extremo golpea muchísimo más fuerte a ciertos grupos vulnerables, las personas mayores, los niños y quienes trabajan todo el día bajo el sol. Físicamente, claro, hablamos de deshidratación grave, golpes de calor y hasta daño renal. Pero el verdadero núcleo de este problema, la raíz, es la desigualdad socioambiental. El riesgo durante una ola de calor se amplifica, pero por 1000, si hay pobreza, si no hay áreas verdes cerca o si se vive en una casa sin buena ventilación. Básicamente, el clima toma un fenómeno meteorológico normal y lo convierte en una radiografía crudísima de nuestras desigualdades. Y así llegamos al punto 3. Biodiversidad y efecto dilución. La naturaleza como escudo. A nivel ecológico entra en juego un concepto que es de verdad fascinante, el famoso efecto dilución. Imaginen que la biodiversidad funciona como un laberinto gigante y súper complejo. Cuando un ecosistema tiene una gran variedad de especies, los virus y las bacterias básicamente se pierden en ese laberinto. Al tener que interactuar con tantas especies distintas que la verdad son malísimas transmitiendo enfermedades, la transmisión simplemente se reduce, se diluye muchísimo antes de que siquiera llegue a ser una amenaza para las comunidades humanas. Y esto ilustra a la perfección un contraste brutal. En un ecosistema biodiverso y sano, los depredadores, digamos los zorros o los búhos, funcionan como barreras naturales increíbles, porque mantienen a raya a otras poblaciones. Pero ¿qué pasa cuando degradamos ese bosque por la deforestación? Pues que eliminamos a esos depredadores. Y los que suelen sobrevivir son las especies más oportunistas, como ciertos ratones o garrapatas, que casualmente son excelentes reservorios para multiplicar patógenos. Es decir, al simplificar la naturaleza, destruimos nuestro laberinto protector y les dejamos la autopista libre a las enfermedades. Número 4. Zoonosis y vectores geográficos. Los nuevos mapas de la enfermedad. Justo en el centro de esta dinámica biológica nos encontramos con el spillover, que en español conocemos como el salto de especie.
Y miren, más que ser un término ahí súper académico, es el resultado directito de la fricción que estamos causando en el planeta. La urbanización descontrolada y la agricultura intensiva invaden hábitats, forzando a los animales silvestres y a nosotros a convivir en un espacio cada vez más apretado. Esa fricción constante, ese contacto forzado, es exactamente la chispa que dispara las probabilidades de que un virus salte de un animal a un humano. Y agárrense porque aquí viene un dato asombroso. Los patógenos no solo están saltando entre especies, literalmente están empacando sus maletas y escalando montañas. Los mosquitos Aedes, que son los que transmiten el dengue y el Zika, están aprovechando este exceso de calor para acelerar su ciclo de vida y colonizar altitudes a las que antes simplemente no llegaban. Y por otro lado, los mosquitos anófeles, los transmisores de la malaria, se están mudando hacia zonas que antes eran demasiado frías para que pudieran sobrevivir. O sea, estamos presenciando una redistribución mundial en tiempo real del riesgo de enfermedades infecciosas. Es una locura. Pasamos a la quinta parte, el impacto psicológico climático, cuando el entorno duele. Bueno, es momento de cambiar un poquito el enfoque y abordar una dimensión emocional muy profunda, con una palabra que tiene muchísima fuerza: solastalgia. Básicamente, es ese sufrimiento desgarrador que surge cuando el lugar donde vivimos sufre una transformación radical por culpa del clima, como en un incendio o una sequía extrema. Es esa sensación rarísima de extrañar tu hogar incluso cuando físicamente no te has movido de ahí. Para las comunidades, su entorno no es solo un montón de recursos naturales, es su memoria, es su identidad. Verlo destruido produce un duelo inmenso y muchas veces muy silencioso. Y de la mano de esto nos encontramos con la famosa ecoansiedad, ese miedo o preocupación constante por lo que nos depara el futuro climático. Y aquí, atención con esto, hay que hacer una aclaración súper importante desde la psicología comunitaria. La ecoansiedad no es una enfermedad, no es un desorden mental que tengamos que curar. De hecho, es una respuesta emocional completamente lógica, natural y súper comprensible frente a una amenaza que, reconozcámoslo, es muy real. Entonces, el punto clave aquí es cómo canalizamos esa emoción. Por un lado, tenemos la ecoansiedad paralizante, que es la que nos bloquea, nos aísla y nos hace sentir minúsculos y sin esperanza ante el problema. Pero por otro lado, y en un contraste total, está la ecoansiedad adaptativa. Esta versión abraza ese miedo que es totalmente válido, pero lo convierte en combustible. Nos despierta, nos hace reflexionar a fondo y, lo más importante, nos empuja a organizarnos y buscar soluciones compartidas. Y es que todas estas emociones confluyen en distintas capas, ¿saben? A nivel individual se manifiesta en cosas como insomnio o una ansiedad que no te deja en paz. A nivel comunitario lo vivimos en la ruptura súper dolorosa de los lazos entre vecinos o en familias enteras que tienen que desplazarse. Pero escuchen bien esto, precisamente porque este daño es territorial, es algo colectivo, nuestra sanación no se puede quedar aislada en la soledad de un consultorio. La verdadera reconstrucción tiene que darse desde la fuerza de la comunidad. O sea, tenemos que volvernos proactivos juntos. Y esto nos lleva a nuestro último punto. 6. Resiliencia y acción comunitaria, del miedo a la agencia colectiva. Vamos a ver cómo se construye esto en la práctica. Cuando ocurre un desastre, la respuesta inmediata la armamos con algo llamado primeros auxilios psicológicos comunitarios. Y los pasos son súper claros y directos. Primero, escuchar activamente a los afectados, pero sin presionar. Segundo, identificar rapidísimo qué es lo más urgente, ya sea agua, refugio o comida. Tercero, conectar a las personas con las redes de apoyo vecinales. Y cuarto, asegurar protección total a los más vulnerables, como los niños y las personas mayores. En resumen, es empatía pero traducida en un método concreto. Pero saben, la verdadera magia ocurre a largo plazo, cuando empezamos a tejer esta red de resiliencia y de agencia colectiva. ¿Y cómo se ve esto en la vida real? Bueno, se ve en comunidades sembrando huertos para recuperar el control de su propia alimentación. Se ve en vecinos reuniéndose para dibujar sus propios mapas de riesgo climático y estar preparadísimos para reducir la incertidumbre. En crear redes vecinales de cuidado para proteger a nuestros abuelos. Y en ciudadanos monitoreando activamente la calidad de su agua local. Cada una de estas acciones, por pequeña que parezca, demuestra que esta crisis ecosocial se vence con organización, con solidaridad comunitaria y, por supuesto, con muchísima resiliencia. Para cerrar este análisis, quiero dejarles un recordatorio profundísimo que nos da la psicología ambiental. Dice así: no se trata de adaptar emocionalmente a las personas a vivir en territorios dañados, sino de acompañar su derecho a recuperar condiciones dignas de vida. Me encanta, porque nuestro objetivo jamás debe ser conformarnos de manera pasiva con la crisis, sino transformarla desde la raíz. Así que, después de observar las herramientas y la fuerza increíble que tenemos cuando nos unimos, la pregunta que queda en el aire es: ¿qué papel vamos a asumir en nuestras propias comunidades para sembrar un futuro que sea verdaderamente más sano y resiliente para todos nosotros?